No, y hay que estar Dios los llamando. bendiga una vez más. Hoy vamos a comenzar con la lección 9 de el módulo La armadura espiritual y vamos a ver una de las armas, todas son importantes, pero esta es una de las armas defensivas que nosotros tenemos como parte de la armadura y es la espada del espíritu. Y vamos a aprender por qué es que la espada del espíritu es la palabra de Dios. Así que vamos a ser hoy adiestrados con esa palabra para, como decía David, que el Señor adiestra nuestras manos para la batalla y es a través de esta espada. Así que yo los dejo con su profesor. Sí, amén. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya esta es la última pieza de la armadura espiritual. Estas 6 piezas que estuvimos viendo fueron desglosadas. Ya esta es la última que vamos a desglosar. Vamos a aprender para qué sirve también, para que así nosotros ya tengamos una idea bien cimentada, ya con el conocimiento de lo que es la armadura espiritual de Dios, para que nosotros ahora sí, ya con conocimiento, nos pongamos diario, esa armadura espiritual, ¿verdad? Y bendito sea Dios porque pues hemos visto que en la necesidad que tenemos, ¿verdad? De tener el conocimiento, porque pues muchas veces nada más lo que leemos de la Biblia decimos, bueno, debo de ponerme la armadura, o a veces se me olvida, o a veces no entiendo, pero bendito sea Dios que ahora que hemos visto cada pieza a detalle, pues nos hemos, al menos yo me he enriquecido mucho con esto, y esto nos va a llevar a que aprendamos cada día más. Como ustedes ven, en cuanto a los 5 anteriores, hemos visto que todo se basa en la palabra de Dios. Al final de cuentas, todo representa la palabra de Dios. Y esta no es la excepción, nada más que ahora vamos a ver que aparte de que es la última pieza de la armadura espiritual de Dios, esta es un arma ofensiva y defensiva. Y vamos a entender por qué, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude para poder entender y comprender todo. Así que en esta última clase vamos a ver esta enseñanza, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta arma? Solamente ahí se habla de la espada del espíritu. Eh, en otras partes de la Biblia se habla de que la palabra de Dios es la espada, pero no habla de la espada del espíritu. Así que nosotros estamos viendo como en Efesios 6:17 es la última pieza, ya después de la oración, pero la última pieza de toda la vestimenta del soldado romano es la espada del Espíritu, ¿verdad? Y dice, toma toda la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Entonces entendemos y también vamos a explicar por qué dice que la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita ya no, que nos adentremos. Así que esta parte de la armadura espiritual que no, nos lleva, como dice Pablo, exhorta que la usemos con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno, ¿verdad? Y en los tiempos de Pablo, un soldado romano debía de tener una rígida formación para poder tener el conocimiento de cómo usar también esta arma. De otra manera no se podía obtener el beneficio que requería, ¿verdad? Para cuando estabas en la guerra. Entonces era necesario saber cómo usarla, cómo tomarla, cómo manejarla y cómo introducirla en el enemigo, ¿verdad? Vamos a ver, como siempre, vamos a desglosar, a dar una breve explicación también de esta arma, ¿no? Según lo que yo estuve estudiando, dice que el origen de esta civilización es la civilización celtíbera, o sea, etnias indoeuropeas.
europeas, aunque dice que la romana fue la que popularizó el que trajeran la espada, ¿verdad? Y era utilizada por los soldados romanos, y esta era conocida porque en latín significa gladius. Yo creo que de ahí sacaron lo de gladiadores, ¿verdad? Gladius. Y esta espada romana se caracterizaba por tener filo en ambos lados. Así que imagínense, cuando le enterraban, cortaban de ambos lados, porque tenía de los dos lados el filo. Y por eso era tan, pues tan letal, ¿verdad? Si alguien iba a la guerra sin armadura, pues inmediatamente se les enterraba y ahí morían, ¿verdad? Perecían, ¿por qué? Porque era una arma muy, pero muy, muy letal, ¿verdad? Y hasta perforaba, dice que hasta podía perforar una armadura del filo que tenía tanto en la punta como a los lados. Em, la Gladius era una espada corta y ancha. Fíjense, no era una espadotota, era una espada corta y ancha, que se usaba para pinchar y dar tajos. Era ideal para su uso en formaciones compactas. Yo me imagino parecido a un machete, ¿no? Y era, de verdad, era un arma poderosísima, pero tenía que tener, como dijimos, ¿verdad? De cada pieza, el peso que tenía, la fuerza que debería de tener el soldado para poder cargar con todo lo que pesaba, tanto el yelmo como la coraza, el cinto, todo lo que conllevaba esta armadura tenía un peso. Entonces, andar cargando con este peso se necesitaba que fuera un hombre muy, muy fuerte, muy robusto, ¿verdad? Así que un soldado de infantería en las legiones romanas también estaba equipado con una daga, unas cuantas lanzas y unos dardos. Me imagino que todo eso estaba así en el cinto, acomodado, ¿verdad? Dice, pero el gladius, o sea, la espada, era un arma principal en el arsenal de un soldado y era un arma temible en manos de un hombre diestro en la espada, ¿verdad? Así que esa espada era invaluable para la defensa y la utilizaron siempre para detener y desviar los ataques de su oponente. Entonces, era increíble la manera en que se usaba esta espada. Así que el soldado de infantería en las legiones romanas también estaba equipado con una daga, unas cuantas, dijimos, unas cuantas lanzas y unos dardos. Entonces, vean cómo es importante que nosotros veamos los detalles, ¿no? No nada más traían la espada, sino traían una daga, traían unas lanzas, traían unos dardos. Imagínense todo lo que venían cargando estos hombres. Pero aún así eran hombres diestros, como si no trajeran nada de peso. Ellos trabajaban así y iban a la guerra bien preparados, bien adiestrados, y no les pesaba todo lo que ellos llevaban. ¿Por qué? Porque tenían esa fuerza, ese vigor y esa fortaleza, y sobre todo, ¿no? El deseo de querer ganar las batallas. ¿Continuamos? Entonces Gladius era la principal arma ofensiva disponible para un legionario. Y esta pesaba entre 700 gramos y hasta 1 kilo. Fíjense lo que pesaba. Entre 700 gramos y 1 kilo, dependiendo de la longitud de la hoja, que variaba entre los 70 a los 90 centímetros. O sea, no era una espadota, pero sí era una cosa grande. Entonces, era un arma muy poderosísima para poder vencer, ¿verdad? Y bueno, Pablo siempre, como dijimos en las lecciones pasadas, Pablo siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo le mostró el Espíritu Santo esos detalles de esa armadura de los soldados romanos? Y él siempre le enfocaba, ¿verdad? Hacia
hacia la verdad, hacia el evangelio, hacia la palabra de Dios. Y por eso él, de parte del Espíritu Santo, él decidió declarar que nosotros también teníamos una armadura espiritual. Así que nosotros debemos también de entrenar, ser hábiles en el uso de la espada, que es la palabra de Dios, porque Pablo también la considera, y es en realidad es cierto, un arma poderosa, porque es la verdad de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y con ella podemos defendernos de todo ataque espiritual, tanto de manera defensiva como ofensiva. Esta es la única pieza de la armadura espiritual que puede ser defensiva y ofensiva. Ahorita vamos a ver por qué. Pero vean la importancia que le da Pablo a la palabra de Dios y lo que él sabe que representa, porque pues es una realidad que nosotros debemos de analizar y entender. Por eso es tan importante que nosotros hayamos visto cada pieza de la armadura espiritual. ¿Por qué? Porque lo que representa en el mundo espiritual para nosotros siempre nos lleva a la palabra, la palabra, la palabra, la verdad, la palabra, siempre, siempre. Y eso nos va a hacer que nosotros nos armemos con mucho poder, con mucha autoridad. Y bueno, los 5 elementos anteriores que vimos son 3 vestiduras, ¿verdad? Y 3 armas defensivas. Las armas defensivas eran el casco, eran el escudo y ahora la espada. Pero la espada dijimos que es la única que es defensiva y ofensiva, ¿sí? Entonces vamos a ver la ilustración de eso. Continuamos. Puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo, pues vamos a necesitar saber manejar la palabra apropiadamente. Así que todos los soldados necesitamos del mismo entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Pablo dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, aquí lo que está diciendo este Pablo, nosotros vamos a destruir fortalezas, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Pero no está, fíjense, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, sí, pero no toda la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es decir, si a mí me dicen que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, yo digo de Génesis, Apocalipsis, pero resulta que no. Resulta que la espada del Espíritu es el rema que nos da el Señor, es decir, una palabra profética. Una palabra que cuando tú estás leyendo la Biblia sale así como que se, se, se puede manejar y se puede ver de una manera que parece que las letras te salen y dices, ay, esta palabra es para mí, ¿sí? Cuando estás en problemas, cuando el Señor te consuela y te dice, no temas, yo te ayudo, o cuando tienes una situación difícil y el Señor te está, por ejemplo, no tengo trabajo, no tengo dinero y empiezas a leer tu palabra matutina o en la noche y de repente el Señor te dice, yo soy tu proveedor, tú no vas a padecer hambre, ¿por qué? Porque yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Esas palabras específicas de la palabra de Dios, yo siempre digo, las pepitas de oro, esas son la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de la espada, sino esas palabras rema, palabras exactas y exclusivamente para cada uno de nosotros, palabras proféticas que recibimos al estudiar la Biblia, al estudiar la palabra de Dios. Entonces,
Por ejemplo, ahorita que tenemos este problema, nosotros decimos, Dios mío, pero ¿qué va a pasar aquí? Y que te diga el Señor en Isaías 54, dice, em, ay, se me fue, a donde habla que dice que si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare va a caer delante de ti. Ahí esa es una palabra rema y esa se convierte en una espada para mí, la espada del Espíritu. Cuando el diablo a mí me viene y me dice, te voy a destruir, voy a atacar, voy a acabar contigo, con tu casa, ahí es donde yo le digo, fíjate que escrito está, si hay alguno que esté conspirando contra mí, o como dice el Señor, si hay alguno que esté conspirando contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare va a caer delante de ti. Escrito está por el dedo de Dios, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos. Para nosotros en este momento esa palabra rema se va a convertir en la espada del Espíritu. ¿Sí me están entendiendo? Fíjense qué gran diferencia, porque nosotros decimos, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Sí, pero la palabra específica que te va a servir para defenderte, ¿sí? Vas a defenderte de los ataques del enemigo, pero también le vas a atacar tú lo vas a atacar. Entonces es defensiva porque me va a defender, pero también es ofensiva porque yo lo voy a atacar con la palabra. Entonces es increíble que cuando ya desglosamos y desarrollamos el significado y lo que conlleva las armas espirituales, nos damos cuenta que no es nada más, es la espada del espíritu, es la palabra de Dios, sí, pero ¿cómo me lo explicas? Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia en estudiar lo que significa, para qué sirve, en qué me beneficia y en qué le afecta al enemigo. Y la espada del espíritu es una palabra que te haya dado el Señor, que tú ahí la escribiste. Cuando pases por las aguas, no te anegarás, que si pasas por el fuego, no te quemarás, porque el amor de Jehová estará en ti. Y el diablo te está diciendo, ya tronaste, ya. Cualquier chico ratón viene contra ti y hace esto, lo otro, aquello. Dice el Señor, no, dice que cuando pase por las tormentas, no me va a pasar nada, que si viene el mismo incendio de ataques contra mí, dice, no te quemarás, porque el amor de Jehová estará en ti. Entonces cállate, Satanás, porque Jehová, esta es la voluntad de Jehová, esta es la verdad de Jehová, este es el decreto de Jehová. Estoy en este momento usando mi espada, la espada del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Vamos a ver, segunda de Corintios, ya la vimos, ¿verdad? 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Así que vamos a ver por qué es un arma defensiva esta última pieza, que es la espada del Espíritu. Vamos a verla. ¿Por qué se dice que es un arma defensiva? Porque por medio de la palabra de Dios podemos defendernos de los ataques del enemigo y el propósito de la espada del Espíritu es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques de Satanás. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar las almas, para darles fortaleza, para alcanzar la madurez espiritual. Y de esta manera podemos llegar a ser soldados de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente, salva nuestra alma, nos renueva, nos transforma, nos regenera, nos da fuerza, poder, fortaleza, madurez espiritual, porque vamos conociendo y estudiando y leyendo la palabra de Dios y vamos a tener el conocimiento y la madurez espiritual para que cuando vengan los ataques del enemigo, nosotros
dentro de todo lo que estudiamos, que estamos con un devocional todos los días, alguna palabra rema, una palabra profética va a salir de ahí, de la palabra de Dios. Y Mateo, en Mateo 7:24 dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las escucha y las hace. O sea, la pone por práctica, ¿verdad? No nada más las oye y ya, no. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros al estudiar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, no nada más ya habíamos visto en la doctrina de la Biblia, ¿verdad? Que dice, ¿qué vas a hacer? La vas a leer, la vas a volver a leer. Un capítulo, leo el capítulo, no le entendí, lo vuelvo a leer. Y después de que ya lo leí, lo voy a volver a leer, pero ya leyéndolo como estudio para ver detalles. Eso es lo que estamos enseñándole a los niños los jueves. Cuando vemos un personaje, una parte de la Biblia, siempre vamos a ver los detalles, en qué ciudad estaba, cómo se llamaba papá, mamá, cómo se llamaba el lugar, qué edad tenía, cuál era el ministerio o el llamado, y si lo cumplió o no lo cumplió, cuál fue el resultado de su obediencia o de su desobediencia. Eso es lo que estamos viendo en los niños, haciéndoles el hábito de cuando leas la Biblia, cuando leas algún personaje, tú tienes que, después de leer el capítulo o los capítulos, tú tienes que volverlo a leer porque no, si no lo entiendes, y después cuando lo vuelves a leer la tercera vez, ya va a ser para sacar de datos y detalles. Y después de que ya sacaste datos y detalles, ahora este capítulo o varios capítulos que tú hayas leído o el libro completo que hayas leído de la Biblia, entonces lo vas a meditar porque ya lo leí, ya lo estudié, ya saqué una síntesis, pero ahora quiero meditar la palabra de Dios. Al momento de que la vas a meditar, ya no la vas a leer, ya no nada más la vas a estudiar, sino que la vas a escuchar y la vas a poner en práctica. Esa es la diferencia de cuando tú ya sacas fragmentos que vas a aplicar a tu vida. Esa es la espada del Espíritu. Las cosas que el Señor te da para ti, de de ese texto, de ese capítulo, de ese libro. De esa manera tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios para que se convierta en la espada del Espíritu. ¿Continuamos? Entonces ya vimos que la defensiva es para defender nuestra salvación, para no permitirle al enemigo que nos engañe ni nada, ¿verdad? Pero también se dice que es un arma ofensiva. ¿Por qué? Dice, porque por medio de la palabra también podemos atacar al enemigo de nuestra alma. El apóstol Pablo utilizó una analogía militar cuando habló de la lucha cristiana. Así de la misma manera que un soldado usa sus armas para derrotar al enemigo, debemos utilizar la palabra de Dios para llevar cautivo todo pensamiento, actitudes y emociones que pueden ser contrarias a la voluntad de Dios. Y por eso nosotros tenemos que meditar y memorizar las escrituras para que desarrollemos una sensibilidad hacia el Espíritu Santo. Por eso luego les decimos, también memorícenla, porque esa palabra es una espada
Tú te la memorizas, por ejemplo, nosotros nos hemos memorizado el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 47 y varios salmos, ¿no? O algunos proverbios. Entonces, esas son la espada del Espíritu. Esas palabras rema, esas palabras que tú vas a usarlas en el momento en que el enemigo te va a atacar, tú lo vas a atacar. Porque tú le vas a decir, fíjate que no, así no, porque escrito está tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces es defensiva porque voy a defender mi salvación. Yo creo que la palabra Cristo me salvó, Cristo murió en la cruz por mí, yo defiendo mi salvación, pero es ofensiva porque yo puedo callar al diablo y decirle, cállate, escrito está. No es como tú me dices. Y en Lucas 4, 1, 2 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales ya tuvo hambre. O sea que estaba en ayuno durante esos 40 días. Así que a medida que conozcamos y comprendamos la palabra de Dios, seremos más útiles al hacer la voluntad de Dios y más eficaces para permanecer firmes contra el enemigo de nuestra alma. Entonces, hay una gran diferencia en que yo leo toda la Biblia, pero no toda la Biblia es la espada del Espíritu, sino las palabras clave que sé que son para mí, ¿verdad? Así que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, se describe como un arma utilizada para separar las buenas y las malas intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Estamos hablando de defensiva y de ofensiva. Y fíjate, aquí en esta ilustración dice Jesucristo mismo demostró lo valioso que es estar cimentado en la palabra de Dios, porque dice que cuando fue atacado ahí en el desierto por Satanás, durante un tiempo de extrema debilidad física porque estaba en ayuno, dice que lo atacó con la palabra, porque el diablo conoce la Biblia. Pero dice un hermano que hasta cuando declara la palabra de Dios, el diablo lo hace con mentira, porque le añade o le quita. Y ahí vemos en Mateo 4, 1, 3, que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo esas palabras? Si eres hijo de Dios, ¿por qué le escuchó cuando fue bautizado? ¿Se acuerdan en el Jordán? Por Juan fue bautizado y dice que se apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y escucharon la voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. El diablo sabe cuando a ti te dice, tú eres mi Hijo amado y te puede atacar por ahí en tu identidad espiritual, ¿sí? Pues si tú eres su hijo, puedes hacer esto, lo otro, aquello, al fin que Él te perdona y Él te ama y Él murió en la cruz por ti, ¿verdad? Puede tentarnos también con la palabra de Dios. Y aquí a Jesús le dijo, lo tentó en la identidad, ¿verdad? Bueno, pues si eres hijo de Dios, pues sí, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero fíjense cómo con la espada del Espíritu
le contestó Cristo al diablo. ¿Continuamos? Dice, el maligno sabía bien que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, empezó cada uno de sus ataques diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero ya en el versículo 4 vemos la respuesta de Jesús. Él tomó la espada del Espíritu como arma ofensiva, porque le dijo, no importa lo que tú digas, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué el diablo, si él conoce la Biblia, por qué el diablo nada más te dice una parte de la Biblia? Porque es bien listo. Por eso nosotros tenemos que conocer la Biblia, porque entonces yo voy a decirle, oye, pero falta el contexto, ¿verdad? Faltan palabras. A ver, el texto anterior me lo puedes leer y el texto después de ese texto, el contexto, ¿me puedes leer? Entonces ya voy a entender bien el panorama completo, pero no, nada más te da unas palabras. Y el Señor le contesta con la misma palabra, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? Porque dice que el diablo quería distanciar a Cristo, porque él todavía no estaba seguro si era el Hijo de Dios. Fíjense, por eso, si eres el Hijo de Dios, porque ni él lo sabía, no estaba seguro, pero sí sabía que era un hombre que amaba a Dios, ¿no? Aunque el diablo no sabía que era Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad, era Dios hecho hombre, y el diablo no lo sabía. Entonces quería distanciar como si fuera un hombre a Cristo de la estrecha relación que tenía con el Padre y minimizar el hecho de que él estaba ahí para hacer la voluntad del Padre. Y ya ven que si le seguimos leyendo en el Evangelio, los Evangelios, nos damos cuenta que lo siguió tentando y en todas le contestó, escrito está, tal y tal y tal y tal, porque él usó la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Así que en cada ataque que Jesús usó las escrituras para defenderse y refutar las estrategias del maligno, es decir, ok, tú puedes decir lo que quieras, pero yo conozco la verdad, yo sé que está escrito tal y tal y tal y tal, ¿verdad? A mí cuando me mandó decir la señora esta que me andaban disminuyendo la pensión y dijo, un diablo y dijo, la voy, fíjense, la voy, ni siquiera mi ex marido habló, fue ella y dijo, la voy a dejar en la calle como se merece. Y yo dije acá, yo no, bueno, yo nada más escuché a Maggie, ¿verdad? Pero yo acá entre mí dije, bueno, ella es Dios para decir, la voy a dejar en la calle, ¿qué, cómo? Pero pues ustedes saben que el diablo usa a la gente. Esas son palabras, pensamientos que vienen del infierno mismo. Entonces, yo lo que veo, cuando oré, le dije, Señor, estas son las amenazas. Dice que me va a dejar en la calle como me merezco. Ella es Dios, el único que puede decidir si me prospera o no me prospera es Dios. Entonces, Señor, tu palabra dice, tú eres mi pastor, nada me faltará. Yo dependo de ti al 100% y yo solamente creo en tu palabra. Ahí yo usé la espada del Espíritu, porque tomé una palabra exclusiva para que contrarrestara la palabra del diablo. Así que nosotros debemos ejercitarnos en cómo usar la espada para poder usarla correctamente en cada situación de defensa o de ataque en contra del maligno.
Así que si no sabemos cómo funciona nuestra espada, no nos va a servir de mucho en la batalla. Nos va a ganar el enemigo, nos va a ganar. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos, leamos la palabra. ¿Por qué? Porque si no, hermano, no vamos a poder salir adelante. Y todos tenemos una necesidad, todos, todos, todos. Allí en el desierto Jesús tuvo la necesidad de tomar la palabra como espada, ¿verdad? Y siempre le respondía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces estaba equipado para esta batalla espiritual y nosotros también debemos de estar equipados para las batallas diarias, porque diario el diablo va a usar a la gente, e incluso a la gente cercana, si es necesario en nuestra propia familia, va a poder usarla para agredirte, para ofenderte, para humillarte, para atemorizarte, para declarar palabras que no son de Dios, decretos que no son de Dios, y tú los vas a tener que contrarrestar, nunca los dejes al aire. En cuanto lo hable, tú, si no puedes decírselo en su cara, vete al baño, vete a tu cuarto y di, escrito está, y da la palabra que el Señor te dice. Como dice en Proverbios 3:5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque tenemos que defendernos con la palabra. Entonces, nosotros debemos de tener conocimiento de la verdad, debemos de leerla, de estudiarla. ¿Por qué? Porque ella es nuestra espada. Y hay palabras que nos ha hablado el Señor específicamente para ciertas situaciones en especial. Si no, si no sabemos manejar esa palabra, esta palabra de manera defensiva u ofensiva, de verdad, hermanos, que no va a funcionar, no va a funcionar. Continuamos. Hemos visto a partir del ejemplo de Jesús que el enemigo del cristiano es el diablo, ¿verdad? Y él constantemente va a tratar de separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual, es una batalla continua del cristiano. Entonces nosotros por eso tenemos que estar usando siempre esa arma ofensiva o defensiva en nuestra armadura. Y en 2 de Corintios 10:3 dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, porque imagínense, si yo voy a pelearme con un espíritu, no puedo pelearme con armas am, humanas, ¿verdad? Yo me acuerdo de unas hermanitas de la otra iglesia, eran dos hermanas, ya estaban grandes, nunca se habían casado ni nada. Pero ellas decían, no, nosotros reprendemos al diablo y nosotros cuando vemos una cosa a nuestra casa, no, nosotros lo reprendemos. Y a mí me dio curiosidad, ¿no? Porque yo dije, pues habrán estudiado todo el tema de liberación y de demonología, y qué sé yo. Y entonces les dije, ¿y ustedes cómo lo reprenden o cómo le hacen? Y dijo, me dio tanta risa. Y me dijeron, dice, no, ya cuando vemos que hay manifestaciones, le decimos, sáquense, sáquense, órale, fuera, fuera, sáquense, sáquense, sáquense de aquí. Pues si no es un animal, no es un perro, no es un gato, el diablo, ¿verdad? Lo minimizamos al diablo, porque queremos pelear como si fueran personas, objetos, entonces, animalitos. Entonces, yo me contuve la risa.
Y dije, ay, Dios mío, ten misericordia de estas hermanitas, ¿no? Porque no vayan a ser lastimadas por el enemigo, porque imagínense, dice que tú puedes echar fuera demonios, tienes la autoridad como hijo de Dios, pero solo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús fuera, ¿verdad? Los atamos y en el nombre de Jesús te van. No, ella es así y a mí me dio risa y al mismo tiempo me dio tristeza porque por la falta de conocimiento y cómo se atrevían a andar, sáquese, 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 ¿verdad? Como cualquier perrito. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. No andamos en la carne ni militamos según la carne. ¿Sí? Continuamos. Así que debemos utilizar la palabra de Dios para discernir estos pensamientos y actitudes que son contrarias al camino de Dios, porque esa es una batalla cristiana. Y es así como debemos usar esta arma ofensiva en nuestra armadura. Porque miren, los soldados romanos no podían ser enviados a la batalla sin tener un verdadero conocimiento y adiestramiento en el uso de su espada, ¿verdad? Del gladio. Y los cristianos debemos practicar la palabra, entrenarnos en la palabra, ser hábiles en el uso de la espada del Espíritu, que es la palabra, hasta que nosotros seamos capaces de usarla para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque no nada más al azar vamos a andar aventando palabras, ¿no? Pero en alguna situación difícil que tengamos un ataque, un, un, un asalto, una amenaza de algo, ahí recordamos la palabra que nos ha dado anteriormente Dios en nuestro devocional que nosotros tenemos diario, el que diario leemos, aunque sea un capítulo, pero algo tenemos que tener grabado que nos habló el Señor, como esa palabra reman, ¿verdad? Que son palabras que dan la impresión de que de repente hasta cobran vida, ¿verdad? Como si tuvieran movimiento en la página, ¿verdad? En que nosotros decimos, ay, está saliéndose esa palabra y tú te das cuenta, te está hablando Dios a ti, es para ti, para un momento específico, para usarla, porque ya dijimos, ¿verdad? En el escudo que tú puedes apagar los dardos de fuego con el escudo de la fe, que es la palabra, ¿verdad? Y lo mismo sucede aquí con la espada, ¿no? Nosotros necesitamos esa espada del Espíritu Santo que es su verdad, pero vean cómo sí debemos de entender que la palabra tiene que ser específica para cierta situación. ¿Continuamos? Y pues ya sabemos que nosotros debemos estar pues bien familiarizados con la verdad, debemos tener nuestros sentidos espirituales agudizados porque al estudiar la palabra nos renueva la mente, nos transforma la mente, nos regenera la mente. Entonces ya sabemos qué palabra dar cuando viene una situación así. Yo, por ejemplo, yo siempre me da una palabra, la escribo para que no se me olvide, ¿verdad? Así cuando vienen, pues sí, al principio sí te da temor porque hoy vienen a hacer algo, vienen a atacarnos y yo soy tengo un problema, soy aprensiva, me pongo muy nerviosa al principio. Ya después trato de tranquilizarme y todo, pero sí, el efecto sorpresa para mí sí me afecta. Ya después tomo autoridad, pero al principio sí me hace que me zarandee, ¿verdad? Pero inmediatamente, en cuestión de minutos, ¿verdad? Y me acuerdo de es la palabra que me dio el Señor, y la declaro, ¿verdad? La declaro, y tú no vas a tocarnos, y tú no vas a lograr nada, porque escrito está.
¿sí? Se acabó, dijo el Señor, ya no más. Él dijo, bastante te he afligido, no te voy a afligir más, y basta, y no, no tienes permiso, y no tienes derecho. Entonces, todo eso que andamos declarando, dice el diablo, oye, esta se sabe la verdad, esta conoce la verdad, y aunque yo le mienta, que le diga, ahora sí ya no tienes, Dios, fíjense, he llegado ahí cuando dice el diablo, Dios me dio permiso, Dios me dio permiso. Y a mí ya me dijo el Señor, bastante te he afligido, no te afligiré más, sino que me será como en los días de Noé, que nunca más inundará con las aguas de Noé el mundo, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, Señor, esta palabra es para mí, yo la guardo. Y cuando vienen y me amenazan y me dice, hasta tengo permiso de Dios, tengo autorización de Dios para atacarte, agredirte y para quitarte y para robarte, para despojarte, pues ahí yo le digo, fíjate que no, porque a mí el Señor me dijo lo contrario. Y le declaro la palabra de Dios. Yo no digo que no te zarandee al principio, que no te haga, ay, eh, será o no será de Dios esto, pero cuando tú recuerdas esa espada del Espíritu, que es esa palabra rema, que a ti ya te la dijo el Señor, a ti ya te habló el Señor, porque el Dios sabe que cuando van a venir ataques, tú debes de estar puesta bien cimentada con el cinto de la verdad, porque la verdad te va a hacer libre, con la coraza de justicia, porque dice, tú estás escondida en la justicia de Cristo y estás vestida de la justicia de Jesús. Tú traes las sandalias, que son la verdad del Evangelio, y estás bien cimentada en el Evangelio. Tú traes el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque ya está el Señor, te ha cubierto tu cabeza con la verdad, con la palabra. ¿Para qué? Para que no permita que vengan dardos a la mente, ataques a la mente, y que esas fortalezas que tienes en la mente se quebranten por la palabra que te ha dado Dios. Y ese escudo de la fe, dice, Cristo lo hizo todo en la cruz. Cristo es mi escudo, mi roca, mi fortaleza, ¿verdad? Y su palabra es escudo para mí. Y ahora la espada, palabras proféticas, palabras rema, palabras que salen como si estuvieran brincándote cuando estás leyendo. Ahí tú dices, escrito está y el Señor dice esto, 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 así que no te creo. Continuamos. Y por tanto, el conocer de forma más profunda la palabra de Dios, hasta que tú llegues a ser una persona competente y hábil en el uso de tu espada, nos va a permitir defendernos del maligno contra toda acechanza que está planeando contra nosotros, y al mismo tiempo vamos a arrebatarle todo lo que nos pertenece al declarar la palabra de Dios, que es su voluntad. O sea, me defiendo, pero también lo agredo, ¿sí? Esa es la actitud y enfoque que debemos de tener hacia la palabra de Dios. O sea, no vamos a declararle ni a pelearnos con nuestra palabra. Yo no puedo decirle al diablo cuando me viene a atacar, este, oye, pues no, no te metas conmigo porque pues yo soy una hija de Dios, déjame en paz, ¿no? No, no, no te atrevas porque, ay, se va a enojar Dios contigo. No, no, no. Escrito está. Yo sí le digo, escrito está y por el dedo de Dios está escrito. Y le declaro la palabra que me ha dado el Señor. Ahí es donde yo estoy ya quitándole todo derecho al legal al diablo para que él me venga a decir palabras mentirosas, ¿verdad? Y miren, en el Salmo 119
versículo 101 al 104. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, si tú estás leyendo diario tu palabra, entonces ya tú vas a ser sabio. Te vas a volver sabio. Te vas a volver inteligente. Y cada que el enemigo venga a amenazarte o venga a decirte palabras de mentira, tú no vas a creer eso. Como decía hace rato Yola, es que dice que viene el huracán y es categoría 5. Y dijeron los científicos, y hasta uno de ellos creo que salió llorando, decía, es que la cantidad de muertos que va a haber es terrible, por eso lloro de pensar qué va a ser este huracán, porque viene con todo. Entonces los hermanos que viven en Miami y los que estamos en el mundo, nos pusimos todos de acuerdo para orar que el Señor no permitiera que destruyera ese lugar y que guardaran no nada más a nuestros hermanos de la fe, sino a la gente que estaba alrededor por misericordia nada más, pero con datos específicos, ¿verdad? Mira, tu palabra dice que tú eres capaz tú tienes el poder sobre la naturaleza y le ordenamos a ese huracán, ese tornado, fíjense a qué grado quería destruir Florida. ¿Por qué? No lo sé. Pero dice que hubo más de 20 tornados. No destruyó, las destrucciones que hay no fueron a causa del huracán, porque disminuyó y salió rápido, sino de los tornados. Más de 20 tornados hubo en esos 3 días y destruyó muchas casas, muchos lugares. Pero si cuentan ustedes o yo, vemos las noticias y así el recuento de muertos no se compara a lo que había pensado este científico que iba a suceder por la oración, por la oración. Y bendito sea Dios que hasta ahorita lo pueden contar muchos, ¿verdad? Sí hubo muertos, pero no la cantidad que decían que iba a haber una destrucción total y que iba a haber una mortandad espantosa. Y bendito sea Dios que tuvo misericordia, ¿verdad? Entonces tenemos que decretar, sí, viene muy fuerte, sí, la naturaleza, sí, pero escrito está. Ahora fíjense, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los beneficios de estar la espada del Espíritu? Porque Dios dice que tenemos muchos beneficios. Vamos a verlos. Algunos de los beneficios, no todos, porque no podía hacer la clase más larga, ¿verdad? Pero bueno, uno de ellos es que la espada penetra y abre. Sobre todo, como dice, ¿verdad? El ejemplo de que tenía de los dos lados, ¿verdad? El filo de los dos lados. O sea, penetra y abre de los dos lados. Entonces, lo mismo la palabra de Dios. Penetra tanto en el alma como en el espíritu para que una persona sea transformada. Y dice que es imperativo que el duro corazón sea abierto, porque de lo contrario no va a haber cambios. ¿Cuántos cristianos van a la iglesia y siguen en la misma? No hay un cambio que tú notes. ¿Por qué? Porque ellos no han permitido que la palabra de Dios penetre su corazón. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a
muchas cosas que es pecado, ¿verdad? Pero que se deleitan en él. O sea, sienten simpatía por el Evangelio, sienten como alivio al remordimiento que tienen por estar en pecado y sienten paz el domingo que van a escuchar la palabra de Dios. A lo mejor pasan al frente, lloran, qué sé yo. Y el lunes al sábado vuelven a lo mismo, ¿no? Entonces, no hizo efecto en el corazón. Por eso dice que si no rompe el Señor ese corazón duro, no va a haber cambios. Y en Hebreos 4:12 dice el escritor, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando la palabra de Dios entra a ti, en ese momento la misma palabra va a darse cuenta que tus pensamientos son negativos o positivos y la intención que hay en tu corazón para lo que tú hagas. Entonces, eso es lo que hace el que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. La espada también nos desnuda, porque dice, sola la palabra de Dios puede mostrarnos quiénes somos realmente en lugar de la persona que percibimos que somos. O sea, dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios, ¿verdad? Porque Él es el que conoce lo que hay en nuestro corazón y lo escudriña hasta lo más profundo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y cuando hay palabra rema, ahí va a escudriñar la misma verdad, la misma palabra que hay en nuestro corazón y cuál es la intención de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Y eso va a hacer que yo me desenmascare. La palabra de Dios me desenmascara, me desnuda, ¿verdad? Porque me hace ver que yo estoy mal, que yo todavía estoy mal. Y igual en Hebreos 4:13 dice, y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, ¿dónde te escondes de Dios? Si Él conoce todo lo que tú piensas, todo conoce el Señor. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Lo que piensas, porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Entonces no hay dónde esconderse de Dios. Él escudriña nuestro corazón y Él sabe en realidad por qué hacemos ciertas cosas, para qué y por qué. También lo que hace la espada nos protege, nos cura. Continuamos. La espada nos cura. Dice que una vez abierto nuestro corazón y pues todas las caretas quitadas de nuestra vida, ¿verdad? Porque pues ya nos desnudó, podemos experimentar la sanidad que trae la palabra de Dios. O sea, va a sanar nuestro corazón, porque ya no hay ni siquiera nada que esconder, ya estamos desnudos delante de Él. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde escondo mis malas intenciones? ¿Dónde escondo mis malos pensamientos? ¿Dónde escondo mis intereses negativos? Ya no hay, no se puede con Dios. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, la verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios es el verbo que se hizo carne. Está viva, la palabra está viva. Por eso hace efecto en nuestra alma. Y en Proverbios 3:1-2 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Y fíjense para qué,
¿Para qué? ¿Por qué debo de guardar en mi corazón esos mandamientos de Dios? Dice, porque prolongarán tu vida muchos años y te van a traer prosperidad. O sea, ¿quieres vivir largura de días? ¿Quieres ser próspero? Guarda en tu corazón mis mandamientos, dice Jehová. Y para conocer cuáles son sus mandamientos, tengo que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Tengo que leer la palabra de Dios. Continuamos. La espada nos protege también. Dice, la espada del espíritu no solo es un arma defensiva, sino mayormente ofensiva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos protege de las mentiras del diablo y sirve para contrarrestar sus ataques, ¿verdad? Porque él me dice, me amenaza, usando hasta la boca de nuestros enemigos o de nuestros, donde, miren, el diablo usa para que funcione el terrorismo, el temor, tiene que usar a alguien que vive contigo, alguien que es un cercano, un familiar, porque ¿dónde te va a afectar más? Y las palabras que salen de alguien que es tu propia familia, en tu propia casa, ¿verdad? Entonces, son mentiras que el diablo pone en la boca de ellos. ¿Por qué? Porque están enojados, porque tienen resentimiento, rencor, tienen algo contra ti. Entonces van a usar, el diablo va a usar esa boca para que salgan palabras que, como dice el Pablo, son dardos de fuego. ¿Y cómo se apagan? Con la palabra, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que la espada va a ser lo que tú vas a contrarrestar de lo que te dicen. Te hablan y te dicen palabras negativas, te dicen eh, tantas cosas que pueden decirte, tanto en el área espiritual, tú no puedes, mira, nada más, tú quién eres, tú estás peor que yo, en fin. En el área física, mm, estás tan enferma que de eso te vas a morir, ¿no? En el área económica, no, pues nunca vas a salir adelante. Mira, ya no tienes dinero y a tu edad y menos, en fin, palabras que te van a minimizar tu fe y tu esperanza y además hasta el temor de que todo lo que sale de la boca de las personas, que son palabras del diablo, son palabras que me van a perforar mi corazón, a lastimar mi corazón y van a causar un efecto negativo y secundario. Entonces, pero como yo estoy estudiando la Biblia, como yo diario me alimento de la palabra de Dios, voy a contrarrestar sus ataques con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si yo no tengo el conocimiento de ella, voy a fracasar. Fíjense cómo dice el Salmo 119, 114. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. O sea, todo lo que hace la palabra de Dios, todo. Por eso Pablo nos dio cada pieza para que te la ponías, para este. Y siempre, si ustedes se dan cuenta, cada pieza representaba la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero nos estamos dando cuenta que la espada del Espíritu sirve para defenderte, para estar a la defensiva, pero también es para estar a la ofensiva. Pero necesitas tener relación con Dios, tienes que tener tu conocimiento, tu tiempo de devocional en donde Dios, al leerla, de ahí vas a sacar palabra y tú vas a guardarlas para un momento específico de ataque del enemigo. Y como tengo el conocimiento de la palabra, en este momento me va a decir el diablo,
este, esta enfermedad, con, conozco a fulano, y sí me lo han dicho, ¿no? Uy, no, de eso se murió fulana. Y estaba como usted y nada más duró tantos meses, ¿no? Dices, ay, Dios mío, gracias, ¿no? Por hablarme, no, no, ni siquiera una esperancita me da. Si yo me quedo con eso, hermanos, se va a hacer realidad porque va a llegar a mi mente como un dardo. Sin embargo, como yo ya me puse toda la armadura espiritual de Dios y ya me cubrí cada parte de mi cuerpo espiritual, ya no va a rebotar, ya no va a tocarme. Y aquí en la espada del Espíritu yo voy a declarar, ¿verdad? No moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Es el Salmo 118, 17, me parece. No moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Jehová me ha prometido que tendré largura de días, añadidura de años y voy a tener una buena vejez. Estás contrarrestando, anulando la palabra de mentira, la palabra de fracaso, de derrota, la palabra de maldición el diablo quiere establecer, ¿verdad? Por eso cuando le dice, si eres hijo de Dios, dile que esas piedras se conviertan en pan. Y dice Jesús, escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Es decir, Dios te alimenta, sí, físicamente de alimento físico, sólido, pero la verdadera comida para que tú estés sano por dentro y por fuera es la palabra de Dios, que es el pan de vida. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca tendrá hambre. Entonces, eso nos lleva a entender que si nosotros podemos hacer miles de cosas, y no importa si tú nada más eres un congregante o si eres un profeta, un pastor, un maestro, un apóstol, un evangelista, si tú no te alimentas con la palabra de Dios, te vas a debilitar. Y cuando el enemigo te engañe con palabras, como le dijo a Jesús, ¿verdad? Te puede decir a ti también o a mí, ¿verdad? Como me lo ha dicho, ay, soy muy hija de Dios, ¿no? Según tú eres hija de Dios, ay, sí, pero ¿sabes qué? Tú tienes esta enfermedad, tú tienes este problema, como ahorita con esta persona, ¿no? Ustedes no saben quién soy yo y de lo que estoy capaz. Tú dices, ¿eres Dios? ¿Eres Dios? Mi temor reverente hacia ti. Pero ¿quién eres? Entonces, eso es lo que a mí me da la ventaja de conocer que Dios es el creador de la creación y que nada se mueve sin el permiso de Dios. A ti te pueden venir a amedrentar, a amenazar. Nosotros podemos hacer algo humano en el aspecto de, bueno, vamos a contratar este al abogado, los servicios del abogado, vamos a levantar un acta. Eso lo tenemos que hacer, es correcto. Pero esa no es la base, porque va a llegar el momento en que ni te hacen caso las autoridades. Si quieren van, si no, no van. Pides una patrulla y nunca viene. Entonces, no es tu seguridad, no es tu seguridad las cosas del mundo. Sin embargo, tú te apegas a la palabra de Dios y el Señor te dice, será arrebatado el botín al valiente, rescatado el cautivo de un tirano. Yo mismo voy a defender tu pleito. Entonces ahí es donde declaro la palabra y no me importa lo que está pasando. Él es mi pastor, nada me faltará. Jehová dijo que él mismo va a defender mi pleito. Entonces yo me agarro de la verdad, de la palabra, y esa es mi espada. La palabra rema que a mí me dio
cuando yo estaba orando, me vino a la mente tal palabra. Cuando yo estaba leyendo la palabra, me vino, vi una palabra, un texto bíblico que, como digo, salen como pepitas de oro. Esas guárdalas, escríbelas, ten un cuaderno especial para que tú puedas ir guardando, guardando, guardando con fecha y un día lo vas a entender. Un día, ¿para qué me dijo esto el Señor? No entendí, pero tarde que temprano, como dice el Señor, hoy no lo entiendes, pero lo entenderás después. Entonces, de eso se trata, hermanos, que nosotros siempre la base de la armadura espiritual es la palabra de Dios, pero tenemos que aprender cómo usar la palabra de Dios. Así que gloria a Dios por todo, por esta enseñanza. Ya nada más nos falta la oración, ¿verdad? Pero la vamos a ver nada más una clase, porque ya nosotros vimos la oración, ¿verdad? La doctrina de la oración. Pero ya ven que dice Pablo al final, y orando en todo momento, este, en oración, ¿verdad? En oración, eh, para que nosotros terminando de ponernos la armadura, oramos. Oramos con acción de gracias, oramos con una petición, oramos porque dice orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a llevar a que nosotros crezcamos espiritualmente y dejemos de andar teniendo temor de todo, que ya nos amenazaron, ay, que ya hicieron esto, ay, que ya vino una enfermedad y el enemigo te dice, aquí ya, con esto tienes, hasta aquí llegaste. Falta lo que diga Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar hasta el último instante y siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Pero Él ya habrá avisado, ya te habrá dicho alguna palabra, rema. Fíjense, muchas veces te puede decir, prepárate porque ya voy por ti, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi papá me dijo unos 8 meses antes, nos dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy. Dije, ¿a dónde, papá? Ya me voy. Yo ya A mí ya me toca irme. Ay, no digas eso, que no sé qué. Y Dios le habló, Dios le mostró que él ya se iba a ir y a él le vino una paz tremenda hasta que se fue a los 8 meses. Yo creo que Dios sí nos avisa, ¿verdad? Nos avisa todo, todo, porque le dijo a Abraham, ¿habrá algo que yo oculte a mi amigo? ¿Verdad? Y nosotros somos amigos de Dios. Dios es nuestro amigo, es nuestro Padre, nuestro pastor, es nuestro Dios, ¿verdad? Es nuestro Salvador Jesús, nuestro hermano mayor, pero al final de cuentas Él nos considera amigos. Y por eso siempre nos está diciendo todo lo que hay en la palabra es sí y amén, y todo lo que está escrito es verdadero. Y toda esta enseñanza que hemos estudiado durante estas 9 semanas, comenzando, bueno, fueron 6 semanas de las piezas de la armadura. En la lección 9 de guerra espiritual, porque estamos viendo guerra espiritual, ¿verdad? Y entre ellas estaba la armadura espiritual de Dios. Entonces vimos seis semanas de la armadura de Dios y yo creo que hay que estudiarlo porque somos muy dados a olvidar para qué sirve cada cosa. Entonces, estudien, hermanos, y que Dios nos ayude a todos. Y bueno, ya con esto, bueno, permítanme orar también dándole gracias a Dios por esta enseñanza. Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque terminamos esta enseñanza de estas piezas de la armadura espiritual de Dios en donde hemos aprendido tanto. Hemos aprendido que 3 de las piezas son las vestimentas, el uniforme, y las otras 3 piezas, Señor, son las armas. Y gracias porque cada arma es específicamente sirve para determinada cosa y lo hemos entendido, Padre. Gracias porque tú nos revistes de poder.
Esta vestimenta de la armadura espiritual es temible y poderosa. Por eso nos hace fuertes y valientes. Por eso nos hace más que vencedores, porque es tu palabra, porque es tu verdad, Señor. Es el evangelio de la verdad. Gracias, Jehová, por enseñarnos tanto, por revelarnos tanto, por haber dejado escrita en tu palabra la verdad, usando a tu siervo en este tiempo. Gracias, Señor, porque yo estoy segura que aún hay más de la armadura de Dios, pero dice que se necesitaría haber escrito muchos libros para hablar de Cristo, para hablar de la verdad. Pero lo que está escrito en estos 66 libros es la verdad, es la verdad. Y Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Y dice su palabra que no hay nada ni nadie que pueda llegar al Padre si no es por Él. Gracias, Jesús. Gracias por revelarle, Espíritu Santo de Dios, la palabra, la verdad, las enseñanzas tan tremendas a Pablo. A todos los discípulos les diste palabra y enseñanza, pero Pablo, Señor, de verdad que tú le revelaste cosas como estamos diciendo, los misterios de Dios. Gracias, Señor, te damos, porque para siempre es tu bondad infinita, tu misericordia y tu gracia. Gracias porque nos estás haciendo crecer en tu verdad, crecer en tu palabra. Ya no entendemos por lo que oímos, sino por lo que ahora vemos y podemos tomarlo como una realidad, aplicándolo a nuestra vida. Escuchar y hacer la verdad es lo que nosotros, no, eso es con lo que nosotros vamos a crecer y a enriquecer nuestra vida espiritual. Gracias, Espíritu Santo, por todo, porque tú eres el verdadero maestro y tú nos has revelado y enseñado todo lo que le enseñaste a Pablo y nos has explicado a detalle todo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esos hombres de Dios que han escrito estas enseñanzas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que permites en nuestra vida. Hoy bendigo la vida de mis hermanos y te pido, Padre, que les sigas dando palabra rema, palabra de vida, que les sigas dando esa ancla con la cual en medio de la tormenta se puedan ellos y yo sostener, que tu iglesia tome la verdad y la palabra como esa ancla, que esté ahí que llegue hasta la profundidad del mar y que cuando estén las olas a todo lo que da la tormenta, no se mueva, se mantenga firme nuestra vida, Padre, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, Señor, para que podamos estar bien asidos en tu verdad y en tu palabra. Gracias por tu misericordia. No merecíamos nada, ni hemos merecido nada, pero a ti te plació amarnos de una manera tan increíblemente sobrenatural, escogiéndonos y eligiéndonos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos. Y nos amaste tanto, tanto que enviaste a Cristo para que viniera en forma humana a la tierra y viniera a deshacer las obras del diablo y derramara toda su sangre para que nosotros fuéramos salvos por la eternidad. Y así como vimos la enseñanza de la semana pasada, Señor, que el escudo nos protege y nos da la esperanza de la salvación, el yelmo, que con el yelmo, nosotros al ponernos este yelmo, es la esperanza de la salvación.
Ya nos salvaste, ya estamos viviendo en la salvación, pero tenemos la esperanza de un futuro glorioso, de ser salvos por la eternidad. Y ahora tu verdad, la palabra de Dios. Gracias, gracias por todo en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, bendigo su entrada, salida, acostar, levantar. Oramos por las necesidades de cada uno de nosotros, unos a otros, porque tú sabes que tú sabes la necesidad que tenemos de nuestros familiares inconversos, de toda nuestra familia que está pasando también por luchas y pruebas, Señor. Clamamos para que tú nos concedas todas las peticiones de nuestro corazón conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Y te pedimos misericordia para la familia de la pastora Sorilis Rodríguez y de sus hijos, para que tú los consueles, para que tú les fortalezcas, para que tú envíes un espíritu, Señor, de paz, porque no va a ser nada fácil la ausencia de tu esposo, porque aunque él ya se graduó y él ya disfruta de tu presencia, los que se quedan son los que sufren, Señor. Ayúdale y guárdala, la bendecimos y te pedimos gracia y favor para su vida en el nombre de Jesús y por sus hijos. Sé tú el Padre, Señor. Llena el vacío de su corazón siendo tú el Padre de ellos y siendo el esposo de Sorilis ahora, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos muchas gracias por lo que vas a hacer con nosotros y por lo que harás. Toda la gloria y la honra te pertenecen, Espíritu Santo. Y gracias por estar aquí con nosotros, enseñándonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.